La vidente le agarró la mano. Échalo, no le interesas tú, sino lo que posees. Renata no hizo caso. Pero unas cartas escondidas en el abrigo de su madre muerta le revelaron que 20 años de su vida fueron una mentira. Les damos la bienvenida. Esperamos que disfruten esta historia. Renata Vargas, desde muy pequeña, fue diferente a las demás. Mientras las niñas del vecindario corrían a toda velocidad y gritaban en los columpios, ella podía pasar horas sentada a la mesa sin pronunciar una sola palabra, con sus lápices de colores y una pila de hojas que su mamá a veces traía del trabajo. Dibujar no era solo un pasatiempo para ella, sino una forma de existir, algo así como un idioma propio con el que hablaba consigo misma, porque no tenía a nadie más con quien hablar. Su mamá se la pasaba trabajando de sol a sol, su abuela se ocupaba de la casa, y la niña no tenía ni hermanos, ni hermanas, ni siquiera un gato al que pudiera confiarle sus secretos de infancia. En los dibujos de Renata vivía un mundo entero. Acogedor, cálido, donde todo tenía sentido. Una casita con chimenea de la que salía un hilito de humo. Un árbol con una copa enorme. Su mamá con un vestido rojo. Su abuelita con su delantal. Y la propia Renata, una figurita pequeña con trencitas. Todo esto se repetía de dibujo en dibujo, como si la niña pintara una y otra vez el único lugar donde se sentía en paz. Pero había un detalle que desentonaba con esa armonía. En casi todas las hojas, en alguna esquina o a un costado, aparecía una figura oscura, dibujada con lápiz negro, sin rostro, sin nombre. Solo una sombra. A veces pequeña, a veces casi tan alta como el árbol. La primera en notar esa figura fue, por supuesto, la abuela. Doña Elena era de esas mujeres que lo notan todo, de todo opinan, y son incapaces de quedarse calladas. Una noche, juntó los dibujos de Renata en una pila, los extendió sobre la mesa de la cocina y, esperando a que su hija volviera del trabajo, señaló con el dedo la esquina de la hoja más cercana. Susana, mira esto. A ver, dime, ¿qué es este esperpento que aparece en cada dibujo? Aquí, y aquí, y aquí otra vez lo mismo. Susana, agotada después de su turno, echó una mirada distraída al papel. ¿Dónde? Ah, eso. Ma, es una niña, dibuja lo que se le ocurre. Una niña, la abuela levantó el dedo, como quien está a punto de soltar un sermón. Exactamente, una niña. Tiene 5 años. A esa edad los niños normales dibujan conejitos, el sol. Y la nuestra, mírala, pone muñecos negros en las esquinas. ¿A ti eso no te preocupa? La mamá se frotó las sienes con cansancio. Ma, llevo 12 horas de pie. ¿Podemos dejarlo para otro momento? Pero a la abuela no era fácil frenarla. Apretó los labios y se cruzó de brazos, señal segura de que la conversación apenas iba a empezar. Renata esa noche estaba sentada en su cuarto, pasando el lápiz por el papel como siempre. Las voces de la cocina llegaban amortiguadas, pero lo bastante claras, porque las paredes de su casa no eran precisamente gruesas. Susana, no te lo digo por maldad, insistía la abuela. Es que como abuela no estoy tranquila. La niña se pasa horas callada, no juega con nadie, se encierra sola en su cuarto a dibujar esos espantos. ¿No sería bueno llevarla con un especialista? ¿Con qué especialista? ¿Con un psiquiatra? La mamá ni siquiera intentaba disimular su irritación. Ma, Renata está perfectamente bien. Es una niña tranquila, y qué bueno. Otras madres sueñan con que sus hijos estén quietos 5 minutos, y tú de eso armas una tragedia. Estar tranquila es una cosa, no cedía la abuela. Pero esto otro. Al parecer, volvió a señalar el dibujo. Esto a los 5 años no es normal. ¿De dónde saca a ese muñeco oscuro? ¿De su cabeza? ¿Y qué estará pasando en esa cabecita? Al día siguiente, cuando la mamá se fue a trabajar, la abuela se sentó junto a Renata, que se había acomodado con sus lápices en el sofá. Renatita, cuéntale a tu abuelita, empezó como quien no quiere la cosa, aunque la voz la delataba, ese que dibujas tan oscurito, ¿quién es? Renata levantó los ojos del papel. Miró a su abuela con calma, como miran los niños que todavía no han aprendido a mentir. Es una persona mala. Por su culpa mi mamá se pone triste. El lápiz volvió a deslizarse por el papel, y la abuela se quedó callada unos segundos, como si de pronto le faltara el aire.
Esa noche en la cocina se encendió otra vez la conversación y Renata otra vez la escuchó. Hoy le pregunté quién es esa sombra negra de los dibujos, la voz de la abuela sonaba apagada. ¿Sabes qué me contestó? Una persona mala, por su culpa mi mamá se pone triste. 5 años tiene, Susana. Lo siente todo. Silencio. Después, la voz de la mamá, quebrada. Se la pasa oyendo nuestras conversaciones, por eso se inventa cosas. Eres tú la que no para de mencionar lo que ya debería estar enterrado. Y la niña está ahí al lado, absorbiendo todo. ¿Yo lo menciono? Se indignó la abuela. ¿Y quién se supone que debe acordarse? A ti lo único que te importa es meter la cabeza en la arena y hacer como que no pasa nada. Y el resultado está ahí, dibujado con lápiz en un papel. No empieces, dijo la mamá entre dientes. Pero a la abuela parecía habérsele soltado la lengua. Tu Víctor, Susana. Víctor. ¿Por qué te estremeces? Yo te lo advertí en aquel entonces. Espera, no te apresures, averigua primero qué clase de persona es. ¿Y tú? Te sonrió 2 veces y ya ibas corriendo al registro civil. ¿Qué sabías de él? Nada. Ni de dónde venía, ni qué tenía en la cabeza, ni qué cucarachas le andaban por dentro. Te hizo una seña y tú fuiste detrás de él, como hipnotizada. Basta. La voz de la mamá tembló. ¿Para qué me restriegas eso en la cara cada vez? ¿Te gusta hurgar en mi herida? La mamá se echó a llorar. La abuela se cayó de golpe. Susanita. Perdóname, vieja tonta que soy. Mi lengua es mi peor enemiga, suelta y el cerebro no alcanza a ponerle freno. Y la abuela también se soltó llorando. Mientras tanto, Renata estaba sentada en su cuarto, escuchando cómo las 2 personas que más quería en el mundo lloraban por culpa de un tal Víctor, y sentía cómo le subía por dentro un coraje ardiente y sin salida, porque enojarse con alguien a quien nunca has visto es algo muy extraño. Tomó el lápiz negro y dibujó la figura oscura más grande que de costumbre, casi en el centro de la hoja. Le puso unos cuernos puntiagudos, unas garras largas y retorcidas y una boca llena de colmillos. Miró el resultado, lo pensó un momento y le agregó una cola. Ahora el monstruo de Renata tenía nombre. Bueno, ella sabía que tenía un nombre, Víctor, pero quién era exactamente, eso todavía no lo entendía. Solo sabía una cosa. Ese hombre le había causado dolor a su mamá y ponía nerviosa a su abuelita, y eso lo convertía en el enemigo. Un enemigo de verdad. Con cada mes que pasaba, el monstruo en los dibujos se volvía más aterrador y más detallado. A veces le salían alas de dragón, a veces unos ojos rojos encendidos, a veces cadenas en las manos. Renata volcaba en esos dibujos todo el coraje que no sabía expresar con palabras. Coraje por las lágrimas de su mamá, por los suspiros de su abuela, por esa pena incomprensible que se había instalado en su casa mucho antes de que ella naciera. La abuela, al notar la evolución de la figura negra, solo meneaba la cabeza y murmuraba para sus adentros. A veces, creyendo que la nieta no la oía, le decía a su hija. Es la copia de Víctor. Igualita. La misma terquedad, la misma manía de encerrarse en su mundo. Aquel también se la pasaba dibujando quién sabe qué, haciendo planes grandiosos, construyendo castillos en el aire. Y cuando llegó la hora de la verdad, se esfumó como si nada. Ma, te lo suplico, siempre respondía lo mismo Susana, y el tema se cerraba. Hasta la próxima vez. La verdad salió a la luz justo antes de que empezaran las clases, y salió, como suele pasar, de la manera más inesperada. Corría la última semana de agosto, faltaban pocos días para el inicio del ciclo escolar. Renata ya se había probado el uniforme nuevo y había guardado los cuadernos en su mochila. La abuela se había encargado de comprar todo con anticipación. Por la noche, mientras Renata estaba en su cuarto con los lápices, en el dibujo fresco, el monstruo mostraba los colmillos detrás de un muro alto, y del otro lado sonreían su mamá y su abuela. Le llegó desde la cocina una conversación en voz baja. La abuela hablaba bajo, pero en aquella casa hablar en voz baja era casi como poner el altavoz. Susana, la niña entra a primaria en unos días. Primer año, eso no es cualquier cosa. ¿No te armarías de valor para llamar a Víctor? Que por lo menos ayude con algo. Quieras o no, es su padre. La mamá respondió al instante, como si tuviera la frase preparada.
Ni lo pienses. No voy a aceptar nada de él. No me voy a rebajar. ¡Qué necia eres!, refunfuñó la abuela. El orgullo está muy bien, pero con orgullo no le compras los zapatos a la niña. Víctor será todo lo raro que quieras, pero raro no es lo mismo que ajeno. ¿Es su padre o no? Si la trajo al mundo, que responda. Esa es su obligación, Susana, y de esa no se escapa. Nos las arreglaremos. Siempre nos las hemos arreglado y seguiremos adelante. La abuela soltó un suspiro pesado. Y pronunció unas palabras que a Renata le helaron por dentro. La niña salió a él, ¿es que no lo ves? La misma terquedad, la misma costumbre de irse a su propio mundo, ese dibujar sin parar, todo viene de ahí. Hasta en la cara se le parece, si somos honestas. Tú le quitaste al padre, Susana, pero él sigue vivo en ella, en cada rasgo. Y con eso no le está cerrando la puerta al padre, se la está cerrando a ella. Cállate, gritó la mamá. Renata estaba sentada en la cama y sentía como un frío le recorría todo el cuerpo, desde la coronilla hasta la punta de los dedos. Las palabras que acababa de escuchar se iban armando en su cabeza despacio, una por una, como las piezas de un rompecabezas que va formando una imagen que no quieres ver. Víctor es su padre. Su propia hija. Salió igualita a él. Bajó la mirada hacia su dibujo fresco, donde detrás del muro el monstruo mostraba los colmillos. Con cuernos, con garras, con ojos encendidos. El mismo monstruo que ella había inventado, al que odiaba, al que en su mente le deseaba lo peor. Era su papá. Había estado dibujando a su propio padre. El grito que salió del pecho de Renata, a sus 6 años, asustó a las dos mujeres. Entraron corriendo al cuarto al mismo tiempo y encontraron a la niña en la cama, con la cara empapada de lágrimas y el dibujo arrugado en el puño. Renatita, ¿qué te pasa? La abuela se lanzó hacia su nieta. No quiero. La niña lloraba a gritos. No quiero que él sea mi papá. Es malo. No necesito un papá así. No necesito ninguno. Susana se puso pálida. La abuela se mordió la lengua. Entendió que la nieta había escuchado toda la conversación. Las dos se echaron a consolarla. La abrazaban, le acariciaban la cabeza, le susurraban que todo estaba bien, que ellas estaban ahí, que no necesitaban a ningún Víctor, que habían vivido perfectamente las tres juntas y seguirían así, todavía mejor. Dos mujeres, heridas por la vida cada una a su manera, sin darse cuenta, esa noche le sembraron en la cabeza a una niña pequeña una convicción dura como piedra. Un padre es una pieza de más, y sin ella todo funciona perfectamente. Tal vez hasta funciona mejor. Renata les creyó. Desde esa noche dejó de dibujar. Los lápices se quedaron en la caja, la pila de hojas se llenó de polvo en el estante. La abuela lo notó primero y comentó. Susana, dejó de dibujar. No toca los lápices para nada. No sé si eso es buena o mala señal. La mamá no contestó. Y la propia Renata tampoco habría sabido explicar qué le pasó. Simplemente el lápiz ya no le pedía el papel. Dibujar la casita con el árbol y su mamá se había vuelto insoportable, porque ahora sabía quién era el que estaba parado en la esquina del dibujo. Y dibujar otra cosa no le salía, porque la figura oscura se metía en cada hoja sola, sin que nadie la invitara. Era más fácil no dibujar. También dejó de soñar despierta, no de golpe, sino poco a poco, como se apaga una luz cuando vas girando el interruptor muy despacio. Primero los sueños se hicieron menos frecuentes, luego más cortos, y un día Renata se dio cuenta de que hacía mucho que no pedía deseos antes de dormir ni inventaba historias acostada en la oscuridad. Durante mucho tiempo eso ni siquiera le molestó. La vida seguía avanzando sin necesidad de sueños. La escuela, las tareas, el desayuno, la televisión por las noches. Solo que todo se había vuelto más seco y más gris, como el pan que se queda sin tapar. No se echó a perder, pero fresco ya no está. Durante mucho tiempo Renata vivió convencida de que un padre es algo malo, de que su mamá y su abuela eran todo su mundo, y de que soñar era una pérdida de tiempo. Esa construcción se mantenía firme, como un banquito de 3 patas, hasta que en primero de secundaria una de las patas se resquebrajó. En el salón de Renata estudiaban sobre todo hijos de familias completas y bastante acomodadas. A las juntas de padres no solo iban las mamás, también los papás.
Hombres seguros de sí mismos, con buenas camisas, que le daban la mano a la maestra y llevaban regalos en las fechas especiales. Sus hijos tenían cosas con las que Renata solo podía soñar. Celulares nuevos, tenis de marca, mochilas de moda. Algunos compañeros presumían tarjetas bancarias propias, a las que sus padres les depositaban mesada cada mes. Para Renata Vargas, todo eso pertenecía al terreno de la ciencia ficción, más o menos como viajar a Marte o cenar en un restaurante elegante. Al principio lo sufría en silencio. La costumbre de arrinconarse no se le había quitado, solo que en lugar de dibujar, ahora Renata se sentaba abrazándose las rodillas y tragaba lágrimas en silencio, procurando que nadie se diera cuenta. En esos momentos le parecía que era la niña con menos suerte de toda la escuela y que las cosas ya no iban a mejorar. Pero Renata había heredado de su padre desconocido no solo la costumbre de encerrarse en sí misma, sino también una terquedad envidiable. Poco a poco encontró otra manera. No pedir directamente, sino soltar indirectas. Con naturalidad, como de pasada, durante la cena o antes de dormir. Ya va a empezar el frío y la chamarra del año pasado me queda chica. Las mangas apenas me llegan a los codos. Y la Lisette Guzmán, si la vieran, trae una chamarra que parece de revista. Oh. Abue, ¿sabías que la mitad del salón ya tiene celular de los buenos? No de esos viejitos sin internet. La maestra manda las tareas por el chat del grupo, y yo quedo como tonta copiándole a las compañeras, porque no tengo en qué ver el chat. Doña Elena captaba al instante lo que había detrás y cruzaba miradas con su hija. Susana suspiraba, pero prometía. Esperemos a la quincena y vemos qué se puede hacer. Tu abue y yo le juntamos. Y efectivamente le juntaban y compraban. No todo lo que la niña quería, pero sí lo que podían. Renata procuraba no pasarse de la raya, pero las ganas de no quedarse atrás a veces eran más fuertes que la sensatez, y los pedidos iban creciendo poco a poco. Renata nunca olvidó una noche de abril. Estaba en tercero de secundaria. Su mamá y su abuela se encerraron en la cocina con una orden estricta. Renata, siéntate a hacer la tarea y no nos interrumpas. Se sentó. Pero no a hacer la tarea, sino pegada a la pared, porque del otro lado se estaba decidiendo algo importante, y por el tono de las voces eso era evidente. Durante más de una hora las dos mujeres discutieron sin guardarse nada. Todo se reducía a lo mismo. El dinero no alcanzaba, hacía falta un ingreso extra, y hacía falta ya. Ma, ya lo pensé bien. La voz de Susana sonaba decidida. Me voy a ir por temporada. A la empacadora de mariscos, en la costa. Teresa, ¿te acuerdas de ella? Trabajamos juntas en la pastelería. Ella ya lleva 3 años yendo. Dice que las condiciones no son ningún paraíso, pero se gana bien. Me prometió que iba a hablar para que me aceptaran. La abuela se quedó callada un momento. Después, con cautela. ¿Y si buscamos algo aquí? Algún trabajo extra, lo que sea. O yo voy, aunque sea a lavar pisos, a limpiar casas. Ma, Susana levantó la voz. ¿A dónde vas a ir? Tienes 65 años. No digo que no estés fuerte, pero tú ya cargaste con todo mientras me sacabas adelante. Ya estuvo bueno. Ahora me toca a mí. ¿Y Renata? Preguntó la abuela en voz baja. ¿La vas a dejar 2 meses? Renata ya no es chiquita, tiene 14 años. Y tú vas a estar con ella. Se las van a arreglar. Y yo voy a volver con suficiente para comprarle ropa decente y empezar a arreglar la casa. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con estas paredes descascaradas? La abuela suspiró, largo y pesado, como suspiran las personas que saben que discutir ya no tiene caso. La mamá se fue con Teresa a principios de mayo. La despidieron en la terminal de autobuses. La abuela aguantaba, Renata también. Susana abrazó a su hija, le dio un beso en la coronilla y le dijo. 2 meses se pasan volando, ni los vas a sentir. Tu abue te va a cuidar. Y yo vuelvo con los bolsillos llenos, y entonces sí vamos a vivir como se debe. Renata asintió. Tenía ganas de pedirle a su mamá que se quedara, pero entendía que no era momento de caprichos. Los 2 meses se fueron más rápido de lo esperado. O tal vez Renata simplemente se acostumbró a que los días se arrastraran iguales. La escuela, la tarea, el caldo de su abuela, la televisión, dormir.
Y otra vez la escuela. La mamá volvió a principios de julio, más flaca, con la cara curtida por el sol y las uñas rotas, pero con un brillo en los ojos que Renata no le veía desde hacía mucho. Susana dejó caer sobre la mesa de la cocina un fajo de billetes sujeto con una liga, y el fajo era más grueso que cualquier libro del estante. «Miren», dijo la mamá, y en su voz vibraba el orgullo. «¿Qué tal me fue? Para que nuestra Renatita se compre ropa nueva, y nos alcanza para arreglar la cocina. Hasta nos va a sobrar un poco». La abuela le dio vueltas al fajo entre las manos, meneó la cabeza, pero se notaba que también estaba impresionada. Cuando en septiembre Renata apareció en el baile de la escuela con un vestido nuevo, las compañeras no lo podían creer. «No puede ser», le susurró una a otra. «Mira cómo viene la Vargas. ¿De dónde sacó para eso?» La mamá se fue a trabajar a la empacadora, informó con aires de experta una sabelotodo del salón de al lado. Ahora a Renata le va a ir de lo mejor. Pero aquel pronóstico optimista no iba a cumplirse. De su segundo viaje, Susana regresó convertida en otra persona. Dinero trajo, incluso más que la primera vez, pero junto con el dinero trajo una tos seca y rasposa que no paraba ni de día ni de noche, y unas ojeras oscuras que le envejecían la cara unos 10 años. La abuela, al abrirle la puerta, retrocedió un paso. «Dios mío, Susana. Parece que te chuparon el alma. ¿Así se ve lo que ganaste?» «Solo me resfrié», la mamá le restó importancia, entrando a la casa. En la planta fallan los sistemas de refrigeración, los cuartos fríos tienen fugas de aire helado por todas partes. En una semana se me quita. «Una semana», la abuela meneó la cabeza. «Lo que necesitas no es una semana, es un mes en cama. ¿Te has visto al espejo? Estás en los huesos». Susana se sentó en la cocina, puso las manos sobre la mesa y miró a su madre con firmeza. «Ma, no me hagas el velorio en vida. Estoy cansada, pero estoy viva. Con el dinero nos alcanza para terminar de arreglar la sala y vestir bien a Renata para el frío. Eso es lo que importa». La abuela quiso protestar, pero su hija empezó a toser, largo, desgarrador, hasta ponerse roja y que le salieran las lágrimas. Doña Elena solo hizo un gesto con la mano y se fue a poner agua para el té. A pesar de las quejas de la abuela, la mamá, sin haberse curado del todo, empezó a prepararse para un tercer viaje. La tos había aflojado, pero no se le quitó por completo, sobre todo por las noches, cuando el silencio parecía amplificar cada ruido, y Renata, acostada en su cuarto, escuchaba cómo su mamá se ahogaba con una tos seca y rasposa del otro lado de la pared. «Hay que darle otro empujón», explicaba Susana, metiendo ropa en su maleta. «Arreglamos un cuarto y los demás dan pena. Si un día invitamos a alguien, nos morimos de la vergüenza». La abuela estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados. «Susana, te lo digo en serio. Si allá te pones peor, dejas todo y te regresas. Ningún arreglo de la casa vale más que tu salud. Si lo dejo a medias, vuelvo con las manos vacías. Y necesitamos ese dinero, ma. Lo necesitamos mucho. El dinero hace falta. Pero tú nos haces más falta». La mamá apenas sonrió y cerró la maleta. Volvió a tiempo, a los 2 meses, como habían quedado. Pero cuando Renata abrió la puerta y vio a su mamá en la entrada, le dio miedo. «Mami. ¿Tú? ¿Qué te pasó?» Susana estaba frente a ella. Seca, gris, con las mejillas hundidas y los ojos enrojecidos. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió tan débil que en vez de consolar, daba más tristeza. «Todo está bien, mijita. Nomás estoy agotada. Deja que duerma un rato y voy a quedar como nueva». De la cocina ya venía la abuela a toda prisa. Vio a su hija y se agarró del marco de la puerta. «Susana. Te estás matando con esos viajes. ¿Quién te dejó ir así? ¿Tu Teresa dónde tenía los ojos?» «Teresa está igual que yo», respondió la mamá con voz ronca, entrando a la casa y apoyándose pesadamente en la pared. «Solo que ella aguanta más». «Ya», la abuela la tomó del brazo. «A la cama. Y hasta que no te recuperes, de esta casa no sales». Esta vez la mamá no se resistió. Pero el siguiente viaje no llegó a suceder, y no por las prohibiciones de la abuela, sino porque Susana no pudo levantarse de la cama. La fiebre no le bajó en 3 días. La tos se volvió otra cosa.
profunda, pesada, con unos silbidos que se oían hasta desde el pasillo. La mamá estaba acostada de cara a la pared y casi no hablaba, no le quedaban fuerzas. La abuela iba y venía entre la cocina y el cuarto. Le llevaba té con miel, le ponía compresas, le preparaba remedios de hierbas. Le suplicaba: Susana, hay que llamar al doctor. Que por lo menos le revise los pulmones. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. La mamá, sin voltearse: Se me va a pasar sola. El cuerpo se recupera solo. Es un resfriado normal, me agarró el frío en los cuartos de refrigeración, ahí las corrientes de aire te calan hasta los huesos. Si fuera normal, en 3 días ya se te habría quitado, no sería la abuela. Y tú cada día estás peor. Yo ya llevo muchos años en este mundo y he visto cómo la gente se nos va por resfriados normales. No seas terca, Susana. Pero la mamá seguía de terca. Se negaba a llamar al doctor. Se negaba a pedir una ambulancia. Decía que mañana iba a amanecer mejor. Al día siguiente no amaneció mejor. Ni al otro día tampoco. En la madrugada del 4.º día, Renata se despertó con un sonido que no olvidaría jamás. Su mamá respiraba como si el aire le pasara por una rendija muy estrecha, con un silbido, con esfuerzo, cada vez que tomaba aire parecía que estuviera subiendo una montaña. Renata corrió descalza al cuarto de su mamá y la vio sentada en la cama, aferrada a la sábana con las 2 manos, tratando de respirar con la boca bien abierta y una expresión de terror en la cara. Mami. Mamita. Renata se lanzó hacia ella. Por detrás ya llegaba la abuela en camisón. Susana. Ya basta de hacerte la valiente. Doña Elena agarró el teléfono. Renata, tráele agua. Yo llamo a la ambulancia. La mamá no se opuso. Solo alcanzó a decir con un hilo de voz: Ma. Llama. Ya no puedo. No pudo terminar la frase. La abuela ya estaba marcando el número. La ambulancia no se apuraba. La abuela llamó una vez, le contestaron. Recibimos el reporte, espere. A los 20 minutos volvió a llamar. La unidad ya salió, les toca por orden de llegada. A los 40 minutos llamó otra vez, ya sin disimular la desesperación. Mi hija se está ahogando. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Del otro lado, una voz de mujer, cansada. Señora, no nos podemos partir en pedazos, tenemos media ciudad de llamadas para una sola unidad. Espere, por favor. La mamá mientras tanto se acostó. Ya no podía ni estar sentada. Renata le acariciaba la mano y sentía lo caliente y lo húmeda que estaba su palma. Cuando por fin tocaron la puerta, había pasado casi 1 hora. La abuela abrió de un tirón, con tanta fuerza que la puerta golpeó contra la pared. Entró un paramédico. Un hombre ya mayor, con los ojos rojos por el desvelo y la cara arrugada de cansancio. El paramédico se acercó a la mamá, la auscultó, le tomó la presión. Todo lo hacía sin prisa, con la expresión de alguien que en una noche ya había visto 10 enfermos iguales y estaba harto de cada uno. Fiebre, tos, dificultad para respirar, enumeró con voz monótona, como si leyera una lista del mandado. Denle un antipirético y mucho líquido. En la semana saquen cita con el médico. La abuela, que había estado aguantándose hasta ese momento, perdió la paciencia. ¿Qué no está viendo lo que pasa? No puede respirar. ¿Cuál médico, cuál líquido? La tienen que llevar al hospital. Ahora. Ya. El paramédico la miró con pesadez, como se mira a alguien que estorba. Señora, no me diga cómo hacer mi trabajo. El profesional aquí soy yo, no usted. Pues compórtese como profesional. La voz de la abuela retumbó. Y no como un burócrata esperando que se le acabe el turno. El paramédico hizo una mueca, volvió a auscultar a la mamá, esta vez con más atención, y al parecer escuchó algo que le cambió la cara. Masculló. Nos la llevamos. Mientras subían a la mamá a la camilla, Renata estaba parada junto a ella y sentía que el piso se le movía bajo los pies. Todo pasaba demasiado rápido, o al contrario, insoportablemente lento, no lograba distinguir. La abuela ya se había vestido y esperaba en la puerta con cara de que nadie la iba a detener. Yo voy con ella, declaró en un tono que no admitía discusión. El paramédico abrió la boca para protestar,
pero doña Elena lo cortó en seco. Ni lo intente. A mi hija no la dejo sola. Renata se lanzó detrás de ellas. Yo también. Yo también voy. La abuela se detuvo un segundo, miró a su nieta y asintió. Vístete. Rápido. En la sala de urgencias del hospital olía a cloro y a desgracia. A la mamá se la llevaron en una camilla detrás de unas puertas dobles, donde colgaba un letrero que a Renata le apretó el corazón. Terapia intensiva. No pasar. La abuela y Renata se sentaron en unas sillas duras en el pasillo. La abuela estaba muy derecha, con las manos sobre las rodillas, mirando al frente sin moverse. Renata se pegó a su hombro. El tiempo pasaba y nadie salía por las puertas dobles. Renata miraba el reloj a cada rato. Las manecillas se movían tan despacio que parecía que alguien las estuviera frenando a propósito. Varias horas después, cuando por las ventanas del pasillo empezaba a clarear, salió una enfermera. Joven, cansada, con cara amable. ¿Familiares de la señora Vargas? La abuela y Renata se pusieron de pie al mismo tiempo. ¿Puede pasar uno? Un minuto nada más, dijo la enfermera, y miró a la abuela. Doña Elena miró a su nieta, luego a sus propias manos que le temblaban, y dijo en voz baja. Ve tú, Renatita. A mí ya no me sostienen las piernas. Renata caminaba detrás de la enfermera por un pasillo largo, y a cada paso le parecía que el corazón le latía más fuerte. Pero cuando la enfermera dijo su mamá la está pidiendo, Renata sintió algo parecido al alivio. Si la llamaba, estaba consciente. Si estaba consciente, estaba mejorando. Susana estaba acostada en una cama alta de hospital. De un brazo le colgaba el suero, en el dedo del otro tenía la pinza del sensor. Al lado, un monitor pitaba suavemente, dibujando una curva verde en la pantalla oscura. La cara de su mamá estaba gris, irreconocible, como Renata jamás la había visto. Pero cuando la mamá vio a su hija, sonrió. Apenas, solo con las comisuras de los labios, pero sonrió. Renata se acercó y se inclinó hasta quedar junto a su cara. Mamita. La mamá movió los labios. Las palabras le salían apenas audibles, de una en una, con pausas, como si cada una tuviera que sacarla desde muy hondo. Hija. Escúchame. Si las cosas se ponen muy difíciles. Busca a tu padre. Renata se quedó helada. En mi abrigo viejo. En el bolsillo. El azul oscuro, ¿te acuerdas? El que ya no uso. Ahí hay unas cartas. Y una dirección. La mamá cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba pesadamente, con esfuerzo. La enfermera tocó a Renata con suavidad en el hombro. Por hoy es suficiente, corazón. Tu mamá necesita descansar. Ya en la puerta, Renata volteó. Su mamá la miraba desde la cama, y en sus ojos no había miedo ni angustia. Solo una especie de calma serena, tranquila, como la que tienen las personas que ya dijeron todo lo que tenían que decir. Renata volvió con su abuela. Doña Elena levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo está? Está consciente, abue. Habló conmigo. Hasta me sonrió. La abuela juntó las manos y susurró una oración en voz baja. Gracias a Dios. Entonces va mejorando. Se levantó del asiento con dificultad, apoyándose en el descansabrazos. Vámonos a la casa, Renatita. Yo también me siento mal, toda la noche en estas sillas y ya la espalda no me responde. Mañana venimos y le traemos sus cosas y unas naranjas. Renata asintió. Ella también estaba muerta de cansancio. Y las palabras que su mamá le había susurrado en el cuarto, lo de su padre, lo del abrigo, lo de las cartas, decidió guardárselas por el momento y no decirle nada a nadie. Había demasiado que digerir. Al día siguiente fueron juntas al hospital, la abuela y Renata. Renata llevaba una bolsa. El camisón de su mamá, unos calcetines gruesos y unas naranjas que a su mamá siempre le habían gustado. Subieron al tercer piso. Se acercaron al puesto de la enfermera de guardia. La mujer detrás del mostrador levantó la vista y Renata vio como algo en su cara se estremeció. ¿Vienen con la señora Vargas? Sí, dijo la abuela. ¿Cómo amaneció hoy? Ayer nos fuimos tarde. Tomen asiento, por favor,
La enfermera señaló unas sillas junto a la pared. La abuela no se sentó. Renata tampoco. Las dos se quedaron de pie, mirando a la mujer detrás del mostrador, que buscaba las palabras. La señora Susana falleció esta madrugada. Los doctores hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Les damos nuestro más sentido pésame. Renata estaba de pie con la bolsa de naranjas en la mano. Su mamá ya no las iba a probar. Nunca. Esa palabra, nunca, todavía no le cabía en la cabeza, era demasiado grande y demasiado definitiva, como una piedra que no se puede mover de su lugar. A su lado, la abuela se agarró de la pared. Renata la sostuvo por instinto con la mano libre, en la otra seguía la bolsa, y no sabía dónde ponerla, y ese pensamiento absurdo y cotidiano, ¿dónde dejo la bolsa?, estaba ahí en su cabeza, al lado del horror que todavía no terminaba de abrirse por completo. A los 42 años, a Susana Vargas le faltó apenas una semana para cumplirlos. El funeral fue como son los funerales de la gente que no tiene quien organice la despedida. Desordenado, atropellado, a pura fuerza de voluntad. Si no hubiera sido por los vecinos, que se hicieron cargo de casi todo, la abuela y Renata no habrían podido solas. Llegó incluso Teresa, de aquella misma empacadora. Abrazó a Renata, se le salieron las lágrimas, meneó la cabeza. No pude cuidar a mi amiga. Yo le decía, ve al doctor. Pero con ese carácter que tenía. Renata no lloró. No porque no quisiera, sino porque por dentro estaba vacía. Como si junto con su mamá le hubieran sacado algo esencial, algo sin lo cual las lágrimas no funcionan. Estaba parada frente al ataúd mirando la cara de su mamá, y en la cabeza le daba vueltas la misma frase, como un disco rayado. Busca a tu padre. En el bolsillo del abrigo. Unos días después del funeral, cuando el ajetreo se calmó y la casa volvió a quedar en silencio, solo que ahora era otro silencio, pesado y hostil, Renata se atrevió a contarle a su abuela. Abue, necesito decirte algo. Mi mamá. Cuando entré a verla al hospital. Me dijo algo. Sobre mi papá. La abuela, que estaba lavando los trastes, se quedó inmóvil con un plato en las manos. ¿Sobre Víctor? Me dijo. Si las cosas se ponen muy difíciles, búscalo. Y que en el bolsillo de su abrigo están sus cartas y su dirección. Doña Elena se quedó callada un largo rato. Dejó el plato. Se secó las manos con el trapo. Luego se volvió hacia su nieta y habló despacio, midiendo cada palabra. Yo no te voy a decir qué hacer, Renatita. Ya no eres una niña chiquita. Pero si tu madre antes de morir te pidió eso, es porque lo consideraba importante. Y a los pedidos de los que ya no están. Hay que hacerles caso. Renata apretó los dientes. Por dentro le subía un coraje conocido, ardiente, el mismo con el que años atrás dibujaba al monstruo con cuernos. Lo odio. Si él no nos hubiera abandonado, mi mamá no habría tenido que irse a esa maldita empacadora. Estaría viva. La abuela no contestó. Solo miró a su nieta con una mirada larga en la que había de todo, acuerdo, duda y cansancio, y Renata se volteó hacia la ventana y no volvió a tocar el tema. La abuela le sobrevivió a su hija poco más de 3 años. Doña Elena no se vino abajo de golpe. Al principio se mantuvo en pie con la misma terquedad que le había heredado a su hija y ésta a su nieta. Preparaba los desayunos, acompañaba a Renata a la escuela, mantenía la casa en orden. Pero Renata veía como poco a poco se iba apagando algo en los ojos de su abuela. Esa chispa que antes se le encendía por cualquier motivo, fuera un plato sucio, el mal tiempo o alguna noticia en la televisión. Ahora la abuela se quedaba callada más seguido y más seguido se sentaba a descansar a la mitad de lo que estuviera haciendo, simplemente se detenía con la escoba en la mano y se quedaba mirando a un punto fijo. Un sábado de otoño por la mañana se pusieron las dos a limpiar la casa. La abuela se encargó de la cocina, Renata de los cuartos. Durante un rato llegaron de la cocina los ruidos de siempre. El agua corriendo, los trastes chocando, el refunfuño de la abuela, que por costumbre hablaba sola. Después se oyó un golpe seco y hueco, como si algo pesado hubiera caído al piso. Renata corrió a la cocina. La abuela estaba de pie, agarrada con una mano al borde de la mesa y con la otra apretándose el pecho. En el suelo, a su lado, había una silla volcada. La cara de la abuela estaba blanca, y en la frente le brillaban gotas de sudor. Abue.
Renata se le fue encima. ¿Qué? ¿El corazón? Doña Elena hizo una mueca e intentó espantarla con la mano libre, un gesto que Renata le había visto 1000 veces y que siempre quería decir. No te alteres, no es nada. No te me espantes. Me dio un piquetito, nada más. A mi edad, si no te duele nada en ningún lado, es que ya estás del otro lado y ni cuenta te diste. Intentó medio sonreír. La sonrisa le salió chueca y algo asustada, nada que ver con su picardía de siempre. Y al segundo siguiente se le voltearon los ojos, se le doblaron las rodillas y doña Elena empezó a desplomarse. Renata la alcanzó a agarrar como pudo, ella era delgada y ligera, y la abuela, aunque se había secado en los últimos años, seguía pesando más. Como pudo la bajó al piso, le puso una toalla debajo de la cabeza. Abuelita. Abuelita, ¿me oyes? Renata la sacudía de los hombros, le daba palmadas en las mejillas, como había visto en las películas. Abue. Abre los ojos. La abuela no reaccionaba. Renata voló al teléfono, marcó la ambulancia, gritó la dirección, suplicó que vinieran rápido. La ambulancia llegó en 15 minutos. Para ellos, eso era rápido. Para Renata, que todo ese rato estuvo sentada en el piso junto a su abuela, tomándola de la mano, fue una eternidad. El doctor se agachó, le revisó el pulso, le alumbró las pupilas con una linterna. Miró a Renata y meneó la cabeza. Doña Elena tenía 69 años. Después le dijeron. Infarto masivo, fulminante, no sufrió. Pero a Renata esas palabras no le sirvieron de consuelo. Lo que Renata sintió después de esa segunda pérdida es imposible de poner en palabras y tampoco hace falta, porque el que ha perdido a alguien cercano conoce ese sentimiento y al que no le ha tocado, explicárselo no tiene caso. Se quedó sola en una casa grande de 3 cuartos donde cada rincón le recordaba a quienes ya no estaban. El delantal de la abuela colgado en su gancho en la cocina. Las chanclas de su mamá junto a la puerta, Renata no fue capaz de quitarlas de ahí. La pila de crucigramas de la abuela en el buró junto a la cama, con el lápiz marcando la última página, que no alcanzó a terminar. Si no hubiera sido por los vecinos, la misma gente que 3 años antes había ayudado a enterrar a su mamá, Renata no habría podido. Vinieron otra vez, sin que nadie se los pidiera ni los invitara, e hicieron todo lo necesario. En silencio, con eficiencia, con esa compasión callada que vale más que cualquier palabra. Un par de semanas después del funeral, doña Teresa, la misma amiga de su mamá de la empacadora, pasó a ver a Renata. Llegó supuestamente a saludar, con un frasco de mermelada casera y unas empanadas. Se sentaron en la cocina, tomaron café, hablaron de la abuela. Doña Teresa se secaba los ojos con un pañuelo y repetía lo buena mujer que había sido doña Elena. Después, cuando el café se terminó y las empanadas también, doña Teresa fue al grano, y Renata entendió que las empanadas habían sido solo el preámbulo. Renatita, escúchame. Me da mucha pena verte así. Joven, bonita, y encerrada entre 4 paredes como si estuvieras presa. Así no se puede vivir. Lo que tú necesitas es un hombre a tu lado, un apoyo. Doña Teresa bajó la voz a un susurro de complicidad. Por cierto, mi Dani el otro día preguntó por ti. Que cómo estás, que si no se te ofrece algo. Renata puso la taza sobre el plato un poco más fuerte de la cuenta. Doña Tere, le agradezco mucho que se preocupe y gracias por las empanadas. Pero por ahora no tengo ningún plan en cuanto a mi vida sentimental. Doña Teresa apretó los labios, como quien recibe de vuelta un regalo. Bueno, tú sabrás. Yo cumplí con decírtelo. Nada más ten en cuenta que hombres buenos ya casi no se consiguen, y mi Dani es un muchacho de fiar. Renata no dijo nada y se levantó de la mesa, dando a entender que la visita había terminado. Doña Teresa se fue ofendida. Y Daniel, que antes cada vez que se la encontraba en la calle se deshacía en sonrisas y buscaba cómo sacarle plática, a partir de entonces pasaba de largo con la vista clavada en el suelo, como si Renata se hubiera vuelto invisible. A ella no le importó en lo más mínimo. Pasó un tiempo más. Meses vacíos, iguales unos a otros, como vagones de un tren de carga. Renata iba a trabajar, volvía a la casa vacía, cenaba en silencio, se acostaba. Y otra vez lo mismo. La casa, que alguna vez le pareció algo chica para 3, ahora la aplastaba con su vacío.
Y entonces, en la puerta, apareció Paulina. Renata abrió y se encontró con una muchacha bajita, de pelo corto, ojos alegres y una maleta enorme de la que asomaba la punta de una almohada. Renata, hola. Soy Paulina. Somos primas, creo que de tercer o cuarto grado, ya ni yo sé bien. Por algún lado de la familia de la abuela se nos cruzan las raíces. Renata se la quedó viendo, tratando de recordar algo. Paulina la ayudó. Nos vimos una vez, hace como 10 años, en un funeral de quién sabe quién. Tú estabas chiquita, seguro ni te acuerdas. Pero el punto no es ese. ¿Y cuál es el punto? Preguntó Renata, sin soltar la puerta. Paulina suspiró, y por un segundo, debajo de su fachada desenvuelta, asomó otra cosa. Cansancio y desconcierto. El punto es que me divorcié, no tengo casa, dinero casi no tengo, y de toda la familia tú eres la pariente más cercana. Por distancia y por sangre. ¿Me dejas quedarme contigo? Aunque sea 1 o 2 semanas, mientras encuentro qué hacer. Renata la dejó pasar, y no se arrepintió ni una sola vez. Paulina resultó ser de esas personas que con solo estar presentes cambian el aire de un lugar. Hablaba sin parar, comentaba todo lo que se le cruzaba, desde el clima hasta cómo funcionaba la cafetera, y se las arreglaba para no resultar pesada, sino graciosa. Tenía un don especial. Cualquier palabra, cualquier detalle doméstico, lo podía convertir en una pequeña clase de lengua, porque estaba obsesionada con el idioma español. ¿Sabes de dónde viene la palabra hogar? Preguntaba mientras acomodaba sus pocas cosas en los estantes. Del latín focris, que tiene que ver con el fuego, con el fogón. Porque el hogar era donde estaba el fuego. Y aquí estamos tú y yo, 2 almas calentándose junto al mismo fogón. ¿Siempre hablas así? Preguntó Renata. Siempre, confesó Paulina. De formación profesional. Terminé la prepa, trabajé un tiempo en una librería donde aprendí más que en cualquier escuela y ahora trabajo en otra. Mi sueño es entrar a la universidad a estudiar letras. Así que aguántame. Renata sonrió, por primera vez en muchos meses. Paulina se acomodó al instante. Ella sola, sin que nadie se lo pidiera ni se lo recordara, se puso a cargo de la casa. Trapeaba, preparaba la cena, ponía en orden los closets que Renata tenía abandonados desde hacía tiempo. No lo hacía por quedar bien ni por obligación, sino simplemente porque era de esas personas que son físicamente incapaces de estar sin hacer nada. Renata, después de tanto tiempo sola, se sentía como si en una casa cerrada a cal y canto por fin hubieran abierto las ventanas y hubiera entrado aire fresco. Se quedaban hasta tarde en la cocina, tomando café, platicando. Paulina contaba lo de su matrimonio fallido. Breve, sin drama, con un humor ácido. Renata contaba lo de su mamá y su abuela. Largo, desordenado, a veces con lágrimas. Paulina escuchaba sin interrumpir, y eso era exactamente lo que Renata necesitaba. Renata trabajaba de repostera en una pequeña panadería llamada La Espiga, ubicada en la planta baja de un edificio viejo en pleno centro de la ciudad. El local no era nada grande. Un salón con unas cuantas mesas, una cocina donde apenas cabían 2 personas y un mostrador donde cada mañana se alineaban conchas frescas, cuernos, empanadas dulces y pasteles. Pero la calidad del pan era tal que los clientes llevaban años viniendo y traían a sus conocidos. Antes de la panadería, Renata había trabajado en un restaurante, lo cual al momento de contratarla resultó un punto a su favor. El dueño de inmediato le ofreció el puesto de repostera principal. Renata aceptó, pero no se le subió a la cabeza. Si en el salón o en la caja se armaba un caos, iba a echar la mano sin pensarlo. Uno de los clientes habituales era Maximiliano Carranza, un hombre enérgico de unos 30 años que cada día entre semana aparecía en la panadería a las 12:30 en punto, pedía un café y una empanada de carne, se sentaba unos 20 minutos hablando sin parar por teléfono sobre no sé qué tratos, lotes, porcentajes y desaparecía hasta el día siguiente. Renata, por supuesto, lo tenía ubicado. Es difícil no notar a alguien que todos los días, a la misma hora, ocupa la misma mesa, pero la cosa no pasaba de un saludo cortés con la cabeza. Todo cambió un día de otoño, cuando se trabó la terminal de pago en la panadería. La fila en la caja crecía. Ximena, la empleada nueva que apenas llevaba unos días, tocaba la pantalla sin saber qué hacer y se ponía roja. Los clientes empezaban a impacientarse.
Renata salió de la cocina para tomar el control y con su rapidez de siempre calmaba a la gente. Un momentito, ahorita se arregla. Quien pueda pagar en efectivo, pase, los atendemos sin demora. Maximiliano Carranza estaba en la fila, observando todo con una sonrisa ligera. Cuando le tocó su turno, abrió los brazos. Pues yo no traigo efectivo. Solo tarjeta. Renata miró la terminal, que seguía mostrando la pantalla de reinicio, y le dijo: No se preocupe. Nos paga la próxima vez que pase por aquí. Maximiliano sonrió más amplio. Es que yo paso todos los días por aquí. ¿De veras nunca se había dado cuenta? Renata sí se había dado cuenta, pero no lo admitió. Solo se encogió de hombros y volvió a la cocina. Al día siguiente Maximiliano llegó poco después de las 12, más temprano que de costumbre. En una mano traía el billete de la empanada del día anterior. En la otra, un ramo de flores. Maximiliano cortejaba con estilo, eso había que reconocerlo. Flores, restaurantes, paseos por el malecón, entradas al cine. No escatimaba ni en dinero ni en tiempo, y tenía una forma de conversar que hacía que cualquier noche a su lado se pasara volando. Se presentaba como empresario, y Renata veía que el dinero no le faltaba, pero a qué se dedicaba exactamente, eso no quedaba del todo claro. Cada vez que ella preguntaba, él respondía con algo vago. Los negocios son cosa de muchas caras, yo le entro a varios frentes, y cambiaba de tema. Varias veces Maximiliano acompañó a Renata hasta su casa y subía a tomar un café. Y Renata notó que adentro de la casa su mirada se transformaba. Se volvía aguda, calculadora. De paso preguntaba: ¿Y esto cuántos metros tiene? ¿Es de 2 o 3 cuartos? ¿A nombre de quién está la propiedad? Renata no le daba importancia. El hombre seguro estaba acostumbrado a evaluar todo, era su naturaleza, gente de negocios. Una vez, cenando en un restaurante, Maximiliano soltó una frase que después no dejó de darle vueltas en la cabeza. Yo soy pragmático por naturaleza. En todo lo que hago busco dónde está el beneficio para mí. Renata intentó tomárselo a broma. ¿Y en la relación conmigo también buscas tu beneficio? Maximiliano se rió. Claro que sí. Buena comida, una mujer hermosa al lado, calor de hogar. ¿Eso no es un beneficio? Parecía que estaba bromeando. Pero algo le cruzó por los ojos y se apagó al instante. Un destello de cálculo frío que enseguida escondió detrás de su sonrisa encantadora. A los 2 meses de conocerse, Maximiliano le pidió que se casara con él. Renata no se lo esperaba. Estaban en la misma panadería después del cierre, ella limpiaba las mesas, y Maximiliano de pronto le agarró la mano con el trapo y le dijo con toda seriedad: Renata, quiero que seas mi esposa. El corazón le dio un brinco. Le dieron ganas de gritar sí. Para que la oyera toda la cuadra, pero en lugar de eso dijo: ¿Lo dices en serio? Completamente. Di que sí y mañana mismo vamos al registro civil. Renata se rió, nerviosa, feliz, sin poder creerlo. ¿Estás loco? Si apenas nos conocemos. Lo suficiente para saber lo importante, respondió Maximiliano, y la miró a los ojos de una manera que hizo que las dudas se hicieran a un lado. Esa noche Renata entró volando a la casa y desde la puerta le soltó a Paulina. Pau, no me lo vas a creer. Me pidió que me case con él. Paulina estaba sentada en el sofá con un libro. Levantó la vista, miró a Renata por encima de la página y no sonrió. ¿2 meses de conocerse y directo al registro civil? ¿Estás segura de que sabes lo suficiente sobre él? Renata se frenó en seco. ¿Qué, no te da gusto por mí? Estoy siendo precavida por ti. Que no es lo mismo. ¿Desde cuándo eres tan sensata? Paulina se encogió de hombros. Leo los libros que hay que leer. Y la cabeza me funciona para el lado correcto. Cerró el libro y miró a Renata con seriedad. Reñí, no digo que sea mala persona. Digo que no lo conoces. Y casarte con alguien que no conoces es como comprar una casa por foto. En la imagen se ve un palacio, y cuando llegas resulta que es un cuarto con goteras y cucarachas. Renata quiso ofenderse, pero no pudo. Paulina hablaba con calma, sin veneno, y se notaba que de verdad le preocupaba. Está bien. ¿Y qué propones? Por ahora nada.
Déjame pensarlo. Esa noche Renata no pudo dormir. Se daba vueltas, acomodaba la almohada, se tapaba con la cobija y al rato se la quitaba. En la cabeza le giraban imágenes. Ella con un vestido de novia, Maximiliano sonriendo a su lado, flores, música, invitados. La imagen era tan brillante y tentadora que no quería pensar en nada más, solo dejarse llevar por esa ilusión, como flotar en agua tibia. Pero en cuanto cerraba los ojos, en lugar de Maximiliano aparecían otras caras. La de su mamá, la de su abuela. Y unas palabras que se empeñaba en no recordar. Te hizo una seña y fuiste detrás de él. No sabías nada de ese hombre. Cuando por fin se quedó dormida, soñó con su abuela. Doña Elena estaba parada en la puerta del cuarto, con su delantal de siempre, sus chanclas, el trapo de cocina al hombro, como si acabara de salir de la estufa. Miraba a su nieta con severidad, sin sonreír, y le decía: abre bien los ojos. Y no vayas a tropezar con la misma piedra. Renata despertó de golpe, como si alguien le hubiera jalado un hilo. El corazón le latía a toda velocidad, la espalda la tenía empapada, y la voz de su abuela todavía le resonaba en los oídos, tan clara como si no la hubiera dicho en un sueño, sino parada junto a ella. Por la mañana, durante el desayuno, se lo contó a Paulina. Soñé con mi abuela. Me dijo que abriera bien los ojos, que no fuera a tropezar con la misma piedra. Paulina dejó de masticar. Soltó la cuchara, se apoyó la mejilla en la mano. Yo no soy supersticiosa. Pero esos sueños no llegan así nada más. No es el cerebro sacando basura, es otra cosa. ¿Y qué hago? Ya te dije. Déjame pensarlo. Paulina no tardó mucho en pensar. Al día siguiente le llamó a Renata al trabajo, justo en plena hora pico del mediodía. Reñí, tengo una idea. Pau, aquí está a reventar. Un minuto. Escúchame. Una compañera de la librería tiene 3 boletos para un concierto el sábado. Ya no puede ir, se le van a perder. Yo se los agarré. Invita a Maxi, dile que vamos los 3, que yo tengo muchas ganas de conocerlo. Y ya. Lo demás es cosa mía. Al principio Renata no entendió el plan. Pero Paulina se lo explicó por teléfono. Van los 3, en el último momento Renata se sale, ya encontrarán un pretexto, y Paulina se queda a solas con Maximiliano. Le echa toda la simpatía del mundo y observa cómo reacciona. Renata dudó. No le gustaba la idea, había algo humillante en ella, tanto para ella como para Maximiliano. Y en el fondo le daba miedo que Paulina, con esa chispa que tenía y lo bonita que era, le gustara demasiado al novio. ¿Y si le gustas? Entonces te vas a enterar antes de la boda y no después. ¿Qué es mejor? No había cómo discutir eso. Maximiliano aceptó la invitación encantado. ¿Un concierto? Con mucho gusto. Y a tu prima llevo rato queriéndola conocer. Viven juntas y yo casi ni la he visto. El sábado por la tarde Renata le llamó a Maximiliano. Maxi, perdóname, no voy a poder. Creo que me estoy enfermando, me está subiendo la temperatura. Pero vayan tú y Pau, para que se van a desperdiciar los boletos. Maximiliano se preocupó por cómo se sentía, le deseó que se mejorara y colgó. Renata dejó el teléfono y miró a Paulina, que estaba parada en el pasillo, ya vestida y arreglada. Suerte, dijo Renata. No a mí, a ti, contestó Paulina, y salió. Paulina regresó tarde. Se quitó los zapatos en la entrada, fue a la cocina, se sirvió un café, se sentó. Renata, que toda la noche no había podido estar quieta, se le quedó viendo. ¿Y bien? Paulina le dio un sorbo a su taza. Tranquila, la prueba de fidelidad la pasó. Conmigo, cero interés. Le sonreía, lo tocaba del brazo, le decía cosas bonitas, y él como si nada. Hasta me sentí ofendida, la verdad. Así que por ese lado, todo limpio. ¿Y por cuál lado no? Paulina dejó la taza en la mesa. Por otro. En algún momento le mencioné, así como de pasada, que tú tienes una casa de 3 cuartos en buena zona. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Se le encendieron los ojos. Así, de golpe. Enderezó la espalda, se inclinó hacia adelante. Y empezó a hablar.
Que una casa de 3 recámaras en esa zona vale tanto, que si se vendiera con inteligencia se podría sacar un departamento para vivir y otro para rentar, que la zona está subiendo de precio y va a seguir subiendo. Me estuvo dando la cátedra como 20 minutos, igualito que si estuviera presentando un plan de negocios. Yo le hablaba de la música y él me contestaba con el mercado de bienes raíces. Renata se quedó callada. Lo que antes había atribuido a que Maximiliano era agente de negocios, cuando en su cocina preguntaba por la casa, en la versión de Paulina se veía completamente distinto. A lo mejor es que así es él. Piensa en todo en términos de negocio. Puede ser, aceptó Paulina. O puede ser que ya sacó la cuenta de cuánto le va a dejar tu casa después de la boda. Todavía no lo sé. Pero vale la pena fijarse. A los pocos días Paulina llegó con otra idea. Reñí, te voy a proponer algo. Pero no te rías ni me digas que no de una vez. ¿Qué? Vamos con una vidente. Renata la miró como si estuviera loca. ¿Con una vidente? ¿En serio? ¿En qué siglo vivimos? En el 21, respondió Paulina sin inmutarse. Pero las videntes siguen existiendo. Las muchachas de la librería me contaron que hay una señora a las afueras de la ciudad, Doña Remedios. Dicen que de verdad ve cosas. La lista de espera es de un mes, pero a una de las vendedoras se le canceló la cita y el lugar quedó libre. Yo, siendo honesta, hace rato que quiero ir, a ver si me dice por dónde anda mi media naranja. Y a ti tampoco te vendría mal. Pau, yo no creo en eso. No hace falta que creas. Solo ven a hacerme compañía. ¿Qué pierdes? ¿Media hora? Renata se negó toda la tarde, pero Paulina era de las que saben conseguir lo que quieren sin presionar. Simplemente volvía al tema una y otra vez, desde distintos ángulos, hasta que la resistencia se agotaba. Está bien, se rindió Renata. Pero solo para acompañarte. Y si empieza a decir tonterías, me voy. Doña Remedios residía en una casita pequeña a las afueras de la ciudad, donde las calles se iban perdiendo entre terrenos baldíos. Una puerta normal, una entrada normal, nada de bolas de cristal, ni velas, ni cortinas de terciopelo. Solo un olor a copal, denso y dulzón. La propia Doña Remedios tampoco parecía un personaje de película. Una mujer de unos 60 años, bajita, llenita, con una bata de casa cualquiera. Solo los ojos, oscuros, pesados, la distinguían de cualquier otra señora haciendo fila en la tortillería. Miraba como si no viera la cara, sino lo que había detrás. Paulina pasó primero. Estuvo unos 10 minutos, salió con una sonrisa misteriosa, pero no quiso contar nada. Luego, en la casa. Renata, que todo ese tiempo estuvo sentada en la entradita sintiéndose ridícula, se levantó de mala gana y entró. Doña Remedios le señaló una silla. Renata se sentó. La vidente extendió la mano con la palma hacia arriba. Dame la izquierda. Renata le dio la mano y sintió el contacto de unos dedos secos y tibios. La vidente estuvo largo rato mirándole la palma, pasándole la punta del dedo por las líneas. Callada. Después meneó la cabeza lentamente. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué revuelto tienes todo aquí! Renata quiso decir algo, pero la voz no le salía. La mirada de Doña Remedios tenía una fuerza extraña. No podías apartarte, solo querías escuchar. Ese que anda contigo ahorita, la vidente hablaba en voz baja, pero cada palabra caía como una piedra, a él no le interesas tú. Le interesa lo que tú tienes. Échalo, mijita, antes de que sea tarde. Renata tragó saliva. Y tu felicidad, siguió la vidente, está en otro lado, muy lejos de donde la buscas. Tú, mi niña, todo en tu vida lo tienes al revés. Buscas donde no es y esperas de quien no debes. Ya es hora de poner cada cosa en su lugar. Y no te tardes, que el tiempo no es tanto como crees. Doña Remedios le soltó la mano y se recargó en el respaldo de la silla, dando a entender que la conversación había terminado. En la calle, Renata se detuvo y se quedó unos segundos mirando el cielo gris. Las piernas le temblaban. Paulina, al verle la cara, se calló, aunque normalmente eso le costaba mucho trabajo. Caminaron a casa en silencio. Ya en la puerta, Paulina dijo quedito. ¿Y ahora quién dice que son tonterías? Renata no contestó.
Pero la decisión que llevaba días formándose dentro de ella por fin se terminó de armar. En la siguiente visita de Maximiliano, llegó a la panadería como siempre, a las 12:30, con su ramo de flores y su sonrisa. Renata se sentó con él en su mesa. Platicaron de cualquier cosa, se rieron un rato. Después Renata, procurando que la voz le sonara natural, soltó: Oye, tengo un problema. Ayer recibí un aviso del banco. Resulta que mi abuela, antes de morir, sacó un crédito con la casa de garantía. Yo no tenía ni idea. La deuda es fuerte. O la pago, y son cantidades que ni en 10 años junto, o me quitan la casa. Observaba la cara de Maximiliano como un pescador observa el anzuelo. La cara cambió. No de inmediato. Primero la sonrisa se quedó un segundo más de lo necesario, como si el cerebro todavía no hubiera procesado la información. Después los ojos se volvieron otros. Duros, filosos. Y las manos, que un momento antes descansaban relajadas sobre la mesa, se cerraron en puños. Pero Maximiliano no la abrazó. No le dijo: No te preocupes, lo resolvemos juntos. No le dijo: Aquí estoy, vamos a salir de esta. En lugar de eso empezó a hacer preguntas, rápido, como si estuviera llenando un formulario. ¿Qué banco? ¿Por cuánto? ¿Cuándo lo sacó? ¿A nombre de quién? ¿Se puede impugnar? Renata contestaba escueto, confuso, como alguien que todavía no entiende lo que le cayó encima. Y por dentro, con cada pregunta de él, se le iba haciendo más claro y más frío un presentimiento. Ahí estaba, eso era exactamente lo que había temido ver. Por fin preguntó en voz baja: Maxi, ¿te preocupa más la deuda que yo? Él se sacudió el hombro con fastidio. ¿Y cómo no me va a preocupar? Estamos armando una familia. Y una familia es antes que nada una base económica. Sin base, nada se sostiene. Y entonces, en el calor de la discusión, se le escapó la frase que lo decidió todo. No puede ser. Si ya había quedado con Sergio, la semana que viene mandaba al valuador. El silencio en la mesa se volvió tan denso que parecía que podías tocarlo con las manos. Renata dijo despacio: ¿Un valuador? ¿Cuál valuador? ¿Para qué? Maximiliano se cortó. En su cara apareció la expresión de alguien que se da cuenta de que habló de más y busca desesperadamente cómo echarse para atrás. Quería darte una sorpresa, soltó con esfuerzo. Después de la boda, proponerte que vendiéramos la casa y compráramos algo mejor. En una buena zona, con todo arreglado, a lo mejor hasta ganando espacio. Una sorpresa, repitió Renata. O sea que a mis espaldas, sin que yo supiera nada, ya te pusiste de acuerdo con un tal Sergio y un tal valuador. Sobre mi casa. La que me dejó mi abuela. Renata, no lo estás entendiendo bien. Lo estoy entendiendo perfectamente, Maximiliano. Desde el principio tenías planes con mi propiedad. Desde antes de pedirme matrimonio. A lo mejor hasta me lo pediste porque la propiedad te pareció atractiva. Maximiliano se enderezó. En sus ojos apareció algo parecido a un desconcierto genuino. De verdad no entendía por qué se le habían echado encima. Escucha, en un par de semanas vamos a ser marido y mujer. Los bienes van a ser de los dos. Una propiedad es un activo serio, y cualquier persona sensata. Ya fue suficiente, lo cortó Renata. Te equivocaste de puerta. Maximiliano la miró unos segundos, como esperando que se arrepintiera. No sucedió. Se levantó despacio, se puso la chamarra. En la puerta se dio la vuelta. Te vas a arrepentir. Hombres como yo no se encuentran tirados en la calle. Los hombres como yo eligen con quién caminar. Y se fue. El ramo que había traído y que no alcanzó a entregar se quedó sobre la mesa. Renata miró las flores, luego las levantó con cuidado, con 2 dedos, como si fueran algo pasado de fecha, y las llevó al bote de basura de la cocina. Al día siguiente fue al registro civil y retiró la solicitud. Esa noche Renata estuvo largo rato parada frente al closet en el cuarto de su mamá. Bueno, el cuarto hacía mucho que no era de nadie. Después de la muerte de la abuela, Renata no se había atrevido a cambiar nada, y la ropa de las dos seguía colgada en los mismos ganchos, guardada en los mismos estantes, como si las dueñas hubieran salido un momento y estuvieran a punto de regresar.
El abrigo viejo de su mamá, azul oscuro, pesado, con un cuello grande, estaba colgado en el fondo, aplastado por los suéteres de la abuela. Renata lo jaló de la manga y lo descolgó. Se lo acercó a la cara. El abrigo olía a ropa guardada por mucho tiempo y a algo lejano, casi borrado. Tal vez el perfume de su mamá, tal vez simplemente la tela vieja que había absorbido una vida entera. La mano le resbaló sin pensar al bolsillo, uno hondo, donde su mamá antes guardaba los guantes y las monedas sueltas. Los dedos tocaron algo firme. Renata lo sacó y vio varios sobres, apelmazados y amarillentos, sujetos con una liga de oficina. Debajo de la liga, 2 fotografías pequeñas, con los bordes gastados. Se sentó en el piso, recargó la espalda contra el closet y quitó la liga. Las manos le temblaban. Había varias cartas. En cada sobre, la misma letra. Grande y algo tosca, como la de alguien que escribe poco pero se esfuerza. El remitente era de otra ciudad, lejos. La primera carta. Susana, me enteré de que devolviste el giro. ¿Para qué? Ese dinero no te lo mandé a ti, se lo mandé a Renatita. Va a cumplir 3 años, necesita ropa, juguetes, vitaminas. Tú y yo nos separamos, eso es cosa nuestra. Pero la niña, ¿qué culpa tiene? No castigues a la hija por mis errores. La segunda, escrita al parecer 1 o 2 años después. ¿Cómo está Renata? ¿Ya va a la escuela? ¿Está sana? Entiendo que no quieres hablar conmigo. Pero aunque sea escríbeme 2 líneas, solo para saber que mi hija está bien. A mí también me importa, aunque tú no lo creas. La tercera, muy corta. Susana, en octubre Renata cumple 5 años. Quiero ir a verla. No a ti, a ella. Aunque sea 1 hora. Le llevo un regalo. Te lo pido. No me digas que no. También es mi hija. La cuarta carta era la última, y la más amarga. Otra vez devolviste el dinero. Y las cartas sigues sin contestarlas. Ya no sé qué más tengo que hacer para que me dejes ser su padre. Tú y yo nos separamos, pero yo no dejé de ser su papá. Y ningún divorcio cambia eso. Le estás quitando un padre a tu hija, Susana. Y a mí me estás quitando lo único por lo que vale la pena seguir adelante. Renata releyó cada carta varias veces. Las letras se le borraban. Las lágrimas caían sobre el papel y dejaban manchas oscuras en las hojas ya de por sí amarillentas. Todos esos años. Todos esos malditos años ella lo había creído un monstruo. Lo dibujaba con cuernos, garras y colmillos. Odiaba su nombre, odiaba la sola idea de él. Y él escribía. Mandaba dinero. Pedía que lo dejaran verla. Quería ir al cumpleaños de su hija, y no se lo permitían. Y todo ese tiempo su mamá, por orgullo y por dolor, devolvía los giros y no contestaba las cartas. Renata miró las fotografías. En una, un hombre joven con cara abierta y una sonrisa un poco tímida, cargando a una bebé diminuta con un gorrito rosa. En el reverso, con tinta descolorida. Renata, 4 meses. En la otra foto, el mismo hombre, pero solo, frente a una barda cualquiera. Triste. Sin sonrisa. Era su padre. El hombre al que había odiado sin conocer. Renata no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el piso, tal vez media hora, tal vez 1. A su alrededor estaba regada la ropa de su mamá, los sobres, las fotografías. Lloraba callada, sin parar, como se llora de impotencia y de vergüenza. En eso se oyó la puerta de la entrada. Había vuelto Paulina. Se asomó al cuarto y vio la escena. Renata en el piso, con la cara hinchada de llorar y las cartas en la mano, rodeada de un desorden de ropa y papeles. Reñí. ¿Qué pasó? Renata le extendió las cartas sin decir nada. Paulina se sentó a su lado en el piso, leyó, releyó. Después puso los sobres sobre las rodillas y se quedó callada un buen rato. Bueno, dijo por fin. Igualito que en una novela. Renata se limpió la nariz con la manga y esbozó una media sonrisa. Tú que vas a estudiar letras, deberías saber que todas las novelas están copiadas de la vida real. Paulina no le devolvió la sonrisa. La miró con seriedad. Reñí. Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí,
dijo Renata en voz baja. Pero me da miedo. Claro que da miedo. Sería raro que no diera. Pero de todos modos le vas a escribir. Porque esto es exactamente eso de poner cada cosa en su lugar que te dijeron. Te lo dijo tu mamá, te lo dijo tu abuela en el sueño, y hasta la vidente te lo dijo. Renata le escribió a su padre esa misma noche. La carta le costó mucho trabajo. Empezaba y tachaba, arrugaba el papel y volvía a empezar. Paulina estaba sentada a su lado, sin intervenir, solo sirviéndole más café. Al final quedó algo breve. Buenas tardes. Soy Renata, su hija. Mi mamá ya no está. Mi abuela tampoco. Me gustaría verlo, si usted está de acuerdo. Mi número de teléfono es tal. La envió. Y se puso a esperar. Al poco tiempo llegó la respuesta, pero no en carta, sino por teléfono. Renata vio un número desconocido en la pantalla, y el corazón le dio un salto. ¿Renata? La voz al otro lado era grave, un poco ronca. Soy Víctor. Tu papá. No pudo decir nada. Solo se le escapó un sollozo. Durante unos segundos los dos se quedaron en silencio, escuchando la respiración del otro a cientos de kilómetros de distancia. Ven, dijo él por fin. Te estoy esperando. Llevo mucho tiempo esperándote. Una semana después, Renata estaba en la entrada de un edificio desconocido en una ciudad que no era la suya, con la maleta colgada del hombro, apretando el botón del elevador. El elevador no llegaba. Lo apretó otra vez, y otra más nada. Desde algún piso de arriba llegaba un estruendo, voces de hombres esforzándose y unas maldiciones tan elaboradas que Renata no pudo evitar soltar un silbido. Por el ruido, alguien estaba subiendo algo enorme por las escaleras y la cosa no iba nada bien. Renata miró la maleta, luego la escalera, luego otra vez la maleta. Suspiró. Sexto piso. Al descanso del sexto piso llegó empapada en sudor, sin aliento y de mal humor. Dejó la maleta en el suelo, se apoyó con las manos en las rodillas y recuperó la respiración. El departamento 51 estaba justo frente a ella. La puerta estaba entreabierta. Renata empujó la puerta y entró a un pasillo oscuro. Olía a mezcla fresca y a pintura. Desde el cuarto del fondo llegaba música a medio volumen. ¿Hay alguien?, dijo Renata. Nadie contestó. Caminó por el pasillo y se asomó al cuarto más cercano. Adentro había una escalera de tijera, cubetas, el piso cubierto con plástico. Sobre la escalera estaba parado un muchacho en overol salpicado, con audífonos puestos, lanzando mezcla contra la pared con una llana al ritmo de la música que solo él escuchaba. Oiga. Llamó Renata. Cero reacción. Oiga. Disculpe, cero. Renata tomó aire y gritó. Buenas. El muchacho se sobresaltó. Se giró hacia el ruido de golpe, con todo el cuerpo. Y en la mano traía la llana, cargada de mezcla, y la mano trazó un amplio semicírculo en el aire, como las aspas de un ventilador. Un pegote de mezcla húmeda le aterrizó a Renata en plena cara. En la frente, en la mejilla, en el pelo. La masa fría y pesada empezó a escurrirle lentamente hacia abajo. Durante un segundo hubo silencio, si no contamos la música en los audífonos. Después los dos gritaron al mismo tiempo. ¿Qué rayos? ¿Qué estás haciendo? ¿Y tú por qué te metes así? ¿Quién entra así a un departamento ajeno? El muchacho se arrancó los audífonos, saltó de la escalera de tijera y se quedó viendo a Renata. Renata estaba parada frente a él con la cara cubierta de mezcla, de la que apenas se asomaba un ojo indignado. Me va a quedar un moretón. Soltó ella, tocándose el pómulo. El muchacho, que ya la había agarrado del brazo y la jalaba hacia el baño. No le va a quedar. Es mezcla, no ladrillo. ¿Y si me queda marca? Entonces diga que es maquillaje artístico. Ahora está de moda. La llevó hasta el lavabo, abrió la llave, le pasó una toalla. Mientras Renata se lavaba la mezcla de la cara, salpicando agua y maldiciendo entre dientes, el muchacho estaba parado a su lado y claramente peleaba con dos sentimientos al mismo tiempo. El arrepentimiento y las ganas de soltar la carcajada. Cuando Renata por fin se limpió y levantó la cabeza, frente a ella había un muchacho alto, güero, de ojos claros y una media sonrisa culpable. Cristian,
se presentó. ¿Y usted, quién es? ¿Y cómo llegó a este departamento? Para su información, este departamento es de mi padre. Renata se secaba la cara con la toalla. Don Víctor. Vine a verlo. La puerta estaba abierta, toqué, entré, grité, y usted con sus audífonos no escuchó nada. Cristián se la quedó viendo, y la sonrisa se le fue borrando de la cara poco a poco. ¿Usted es la hija de don Víctor? ¿Se le ocurre otra posibilidad? Pues. El muchacho se rascó la nuca. Don Víctor se fue hace media hora a la terminal. A recogerla. Renata cerró los ojos. Nos cruzamos. Eso parece. Se miraron el uno al otro, ella con el pelo mojado, una mancha roja en el pómulo y mezcla en la ropa, él en su overol salpicado con la llana en la mano, y al mismo tiempo se echaron a reír. Como 20 minutos después se azotó la puerta de la entrada y entró un hombre a toda prisa. No muy alto, macizo, con las sienes canosas y cara de susto. Vio a Cristián y junto a él a una muchacha desconocida con la ropa mojada. ¿Cristián? ¿Y dónde? No estaba en la terminal. Recorrí todo el andén, hasta pedí que pasaran un aviso por el altavoz. Don Víctor, Cristián señaló a Renata con la cabeza. Ya no tiene que seguir buscando. El hombre pasó la mirada hacia la muchacha. Durante unos segundos se quedaron viendo el uno al otro, en silencio, sin saber por dónde empezar. Él la había visto por última vez cuando ella tenía 3 años, o sea que, en el fondo, no la había visto nunca. Y ella a él tampoco, solo en las fotos viejas del sobre. Renata le reconoció los ojos. Los mismos de la foto donde cargaba a una bebé con gorrito rosa. Solo que ahora había muchas más arrugas, y en la mirada había más tristeza. ¿Renata? Preguntó él, aunque la respuesta era obvia. Papá, contestó ella, y la voz le tembló sin su permiso. Cristián, al sentir que ahí sobraba, empezó a retirarse hacia la puerta sin hacer ruido, pero don Víctor lo detuvo. Espérate. Por lo menos cuéntame qué pasó aquí. ¿Por qué mi hija trae toda la ropa llena de mezcla? Cristián contó con cara de arrepentido la historia de la llana. Don Víctor lo escuchó con la cara de piedra, y después no aguantó y soltó una risotada. Enseguida se rió Renata. Después Cristián. Y la tensión acumulada durante más de 20 años reventó de pronto, como una burbuja de jabón. No fue la bienvenida más bonita, admitió don Víctor, secándose los ojos. Yo quería hacer todo bien. Compré flores, encargué un pastel, hasta el remodelarlo empecé por ti. Pensé. Va a llegar mi hija y va a encontrar todo limpio y bonito. Y mira cómo salió. Salió como en la vida real, dijo Renata. Sin guión. Cristián preparó café, cargado, en tazones grandes. Se sentaron los tres en la cocina, que era la única parte del departamento donde la remodelación todavía no había llegado. Paredes descascaradas, piso de mosaico viejo y cuarteado, un refrigerador que zumbaba como un tractorcito. Pero el café estaba caliente, y Renata por primera vez en mucho tiempo sentía calor, no por fuera, sino por dentro. Cristián contó su historia. Su padre, Andrés, había sido amigo de don Víctor desde la escuela. En una época en que la violencia golpeaba fuerte el barrio, Andrés cayó por una bala perdida en medio de un tiroteo que no tenía nada que ver con él, simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cristián se quedó sin padre a los 12 años, y para los 16 se había juntado con gente que olía a problemas, se metió en un lío serio y ya le estaban preparando algo grave. Don Víctor lo sacó de ahí, casi a la fuerza. Le pagó un abogado, lo metió a una escuela técnica, lo vigiló hasta que el muchacho pudo mantenerse solo. Su padre, Cristián, miró a Renata, es la única persona que creyó en mí cuando todos los demás me habían dado por perdido. Don Víctor hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. No exageres. Yo mismo de joven cometí tantos errores que me alcanzarían para llenar un libro. Lo que pasa es que cuando ves al hijo de tu mejor amigo yéndose cuesta abajo, no puedes quedarte de brazos cruzados. Por lo menos un error en la vida hay que poder corregir. Se quedó callado un momento y agregó más bajo. Sobre todo cuando el error más grande no lo podías corregir. Hasta hoy. Cuando Cristián se fue, se quedaron los dos solos. Sentados en la misma cocina, uno frente al otro.
Entre ellos, los tazones vacíos y un plato con restos de unas galletas que Cristian había comprado esa mañana. Don Víctor fue contando. Después del divorcio con Susana, intentó empezar de nuevo. Se casó 2 veces más, y las 2 veces el matrimonio se deshizo antes del año. No culpaba a las mujeres, se culpaba a sí mismo. No sabía estar al lado de alguien, no sabía hablar de lo que sentía, se encerraba en sí mismo a la primera dificultad. ¿Pude haber ido a buscarte? Miraba no a Renata, sino a algún punto de la pared por encima de su cabeza. Pude. No te voy a mentir. Cuando me enteré de que Susana había muerto, me preparé. Compré el boleto de autobús. Y después. Lo devolví. Porque pensé. ¿Para qué le sirvo? Ella no me conoce. Su mamá la puso en mi contra, y a lo mejor hizo bien. Su abuela ni se diga. ¿Voy a llegar y qué le digo? Hola, soy tu papá, al que no has visto en 20 años. Eso es de película mala. De película buena, corrigió Renata en voz baja. ¿Cómo? De película buena. En las malas, el papá no llega. Don Víctor por primera vez en toda la noche la miró directo a los ojos. Y Renata vio en ellos lo que las fotografías no mostraban. 20 años de espera, de miedo y de esperanza, comprimidos en una sola mirada. Tuve miedo, dijo él, así de simple. Miedo de que me rechazaras. De que me dijeras. No te necesito. Eso se lo oí tantas veces a tu madre, a tu abuela, que acabé creyendo que mi hija iba a decir lo mismo. Me acostumbré a estar solo. Y cuando llegó tu carta, se le quebró la voz y se cayó. Pa, Renata pronunció esa palabra y le costó trabajo, no porque le sonara ajena, sino al contrario, porque la había esperado demasiado tiempo. Necesito contarte algo. Cuéntame. De niña yo te dibujaba. En cada dibujo había una figura oscura, en la esquina, detrás de un muro, detrás de un árbol. Con cuernos, garras y cola. Mi abuela me preguntaba quién era. Yo le decía. Una persona mala. Y cuando me enteré de que eras tú. De que mi monstruo era mi papá. Dejé de dibujar. Del todo. No volví a agarrar un lápiz. Don Víctor escuchaba en silencio, sin interrumpir. Solo se le movían los músculos de la mandíbula. Y mi mamá, siguió Renata, antes de morir, me dijo. Busca a tu padre. Yo en ese momento no entendí para qué. Si lo odiaba. Después me enojé, mucho tiempo. Y solo cuando encontré tus cartas en el bolsillo de su abrigo, entendí. Toda mi vida odié a una persona que estaba tratando de estar cerca. Se quedó callada. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no se las limpiaba. Don Víctor estiró la mano sobre la mesa y le cubrió la palma con la suya. Su mano era tibia, áspera y grande, de esas en las que caben todos los rencores juntos. Vamos a recuperar el tiempo, hija, dijo. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, repitió Renata. Y por primera vez en muchísimos años le dieron ganas de agarrar un lápiz. Don Víctor resultó ser de esas personas que no saben querer con palabras, solo con hechos. No había pasado ni un mes desde que llegó Renata, y él ya andaba de arriba abajo con una idea que, según él mismo confesó, se le había metido en la cabeza la misma noche en que leyó la carta de su hija. Tú tienes manos de oro, le decía, caminando por la cocina y contando con los dedos. Horneas de una manera que a la gente se le salen los ojos. Tienes experiencia. La panadería, el restaurante. Tú no tienes por qué estar detrás del mostrador de otro, lo que tú necesitas es tu propio negocio. Pa, ¿con qué dinero? Renata trataba de ser realista. Con el mío. No soy millonario, pero algo tengo ahorrado. Para una pastelería chica nos alcanza. Tómalo como mi aportación, por todos esos años en que no te compré ni un helado. Renata quiso protestar, pero don Víctor no aceptaba objeciones. Cuando se le encendía una idea, no había quien lo frenara, y Renata con asombro se reconocía en él. O más bien, lo reconocía a él en sí misma. La pastelería la abrieron 4 meses después. Pequeña, acogedora, en buena ubicación. Renata diseñó el menú ella sola, eligió las recetas ella sola, horneó la primera tanda de pasteles ella sola, y se vendieron en hora y media.
Don Víctor ayudaba con los trámites, la remodelación del local y la burocracia interminable, y Cristian. Cristian simplemente estaba ahí. Aparecía todos los días. Al principio con pretextos. Traer la harina, arreglar un estante, conectar la cafetera. Después se le acabaron los pretextos, pero seguía llegando. Renata hacía como que no se daba cuenta, pero se cachaba a sí misma revisando por las mañanas y traía puesto el pasador que él una vez le había elogiado. Paulina, que vino de visita, evaluó la situación con una sola mirada. Reñí, ¿te das cuenta de que los dos lo traen escrito en la cara? Con letras enormes y sin faltas de ortografía. Todo el barrio ya lo leyó, y los únicos que se hacen los que no saben leer son ustedes dos. ¿Cómo? Que ya pueden dejar de fingir. Todos se dieron cuenta, menos ustedes. La boda fue medio año después de aquel desastroso encuentro con la mezcla. Sencilla, en un círculo pequeño. Don Víctor, Paulina, unos cuantos amigos. Renata llevaba un vestido blanco sencillo cristián, un traje que le quedaba un poco raro, porque estaba más acostumbrado al overol. Cuando firmaron y salieron a la calle, Cristián se le acercó al oído y le dijo en voz baja. ¿Sabes? Le estoy agradecido a esa mezcla. Si no fuera por ella, me habría pasado otros 6 meses dando vueltas a tu alrededor sin atreverme. Y si me hubieras dejado un moretón, habrías dado vueltas para siempre, le contestó Renata. Al año les nació una niña. El nombre lo eligieron rápido. Renata lo tenía decidido desde mucho antes de tenerla en brazos. Susana, dijo. Por mi mamá. Don Víctor, que estaba a su lado aguantándose como un campeón, al oír esas palabras se volteó hacia la ventana y se quedó mirando la calle un largo rato, sin decir nada. Paulina tampoco se quedó al margen de los cambios. Al final sí entró a la universidad a estudiar letras, en el sistema abierto, como siempre había soñado. Estudiaba con hambre, devorando todo, bombardeando a Renata con citas de sus trabajos y con audios entusiasmados sobre el origen de la palabra dicha, que viene del latín dicta, lo que está dicho, lo que el destino te tiene asignado, tu buena suerte. Después de graduarse, consiguió trabajo como maestra de español en una escuela de las orillas de la ciudad, la misma por la que ella y Renata habían pasado caminando aquella vez que fueron con la vidente. En la sala de maestros conoció al subdirector, un hombre joven, tranquilo, de pocas palabras, que a diferencia de Paulina prefería escuchar antes que hablar. Seguramente fue justamente eso lo que los unió. El universo, cansado de la elocuencia de Paulina, le encontró al oyente perfecto. La boda la celebraron en la pastelería de Renata, después del cierre, en una mesa repleta de pasteles que Renata estuvo horneando durante 2 días. Maximiliano Carranza, después de la boda que no fue, desapareció de la ciudad. Se decían muchas cosas. Unos, que se había ido a la capital a levantar otro negocio, otros, que se metió en un problema con una propiedad ajena y prefirió cambiar de aires. Renata no quiso averiguar. Esa página estaba cerrada, con cuidado, sin aspavientos, como se cierra un libro que terminaste de leer y que no vas a volver a abrir. Una noche, cuando la pequeña Susanita ya estaba dormida y Cristian andaba en la cocina lavando los trastes, Renata sacó del cajón unos lápices de colores. Unos lápices comunes y corrientes que había comprado supuestamente para su hija, aunque a su hija todavía le faltaba mucho para los lápices. Puso una hoja en blanco frente a ella. Se quedó un rato mirando esa blancura. Y empezó a dibujar. Una casita con chimenea, de la que sale un hilito de humo. Un árbol con una copa enorme. Figuritas, muchas figuritas. Su mamá con un vestido rojo, su abuelita con su delantal, su papá con una sonrisa triste, Cristian en overol, Paulina con un libro, la pequeña Susana con su gorrito rosa. Y en el centro, Renata. Ya no una niña chiquita con trencitas, sino una mujer adulta. Dibujó durante un buen rato, concentrada, con la punta de la lengua asomada, igual que cuando era niña. Cuando terminó, miró el dibujo y se dio cuenta de que por primera vez en 20 años no había ninguna figura oscura en la hoja. Ni en la esquina, ni detrás del muro, ni detrás del árbol. En ningún lado. Solo hay luz. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Esto fue Corazones Reales. Si la historia les llegó al corazón, suscríbanse y regálenme un like. Y cuéntenme en los comentarios qué sintieron. Los leo.